¿El padre de Jimin realmente sabe sobre la relación del Jikook? ¿La apoya de alguna manera? ¿La celebra de forma silenciosa pero evidente? ¿Tiene cariño por Jungkook como si fuera parte de la familia de alguna manera? Son preguntas que muchos fans se hacen, y aunque nadie pueda dar una respuesta definitiva porque no hay declaraciones oficiales al respecto, hay ciertos indicios que llevan a pensar que, de alguna forma, sí hay un reconocimiento y un apoyo por parte del papá de Jimin hacia Jungkook. No es algo que uno pueda afirmar a la ligera, pero los detalles empiezan a acumularse, y cuando uno se pone a analizarlos, se nota que hay una especie de cariño especial que no siempre se ve de forma directa, pero que se percibe en gestos y coincidencias que llaman demasiado la atención para simplemente ignorarlas. Un ejemplo reciente y bastante claro es lo que pasa con las fechas importantes para Jungkook y cómo casualmente coinciden con ciertos eventos que organiza el papá de Jimin en su cafetería, la CTM y Lenial. Y ojo, no hablo de simples coincidencias aisladas, sino de algo que se repite de manera constante. Algo que hace que muchos fans empiecen a levantar cejas y a pensar que hay algo más detrás de todo esto. Por ejemplo, el 1 de septiembre, fecha que es muy especial porque es el cumpleaños de Jungkook. Por tercer año consecutivo, justo ese día, el papá de Jimin organiza algún tipo de evento o actividad en su cafetería. Y no estamos hablando de cualquier pequeña cosa. Son eventos que requieren preparación, que implican dedicación y que sin duda no se eligen al azar. Que esto ocurra siempre en la misma fecha no puede ser una coincidencia. Si repasamos los hechos con detalle, vemos un patrón que se repite. El 1 de septiembre de 2022 hubo un evento en la cafetería. Al año siguiente, el 1 de septiembre de 2023, lo mismo volvió a suceder. Y ahora, en 2025, otra vez se repite exactamente lo mismo. La única excepción fue durante los periodos en los que Jungkook y Jimin estaban cumpliendo con el servicio militar. Y en ese caso, obviamente, no hubo eventos, porque ellos estaban ausentes. Fuera de eso, el patrón se mantiene con una consistencia que llama la atención y que hace difícil creer que se trate de mera casualidad. Esto genera muchas preguntas interesantes. ¿Qué es lo que realmente quiere decir el papá de Jimin con esto? ¿Es su manera de mostrar un apoyo indirecto a Jungkook sin tener que decirlo abiertamente? ¿Es su manera de celebrar, en secreto o discretamente, a alguien que considera especial y cercano, casi como un otro hijo en términos afectivos? Porque no hay que olvidar que a lo largo de los años se ha visto que hay cercanía entre ellos, que se nota una relación que va más allá de lo que uno podría pensar a simple vista. Algunos fans incluso llegan a llamarle al papá de Jimin el favorito del suegro, y aunque suene gracioso, refleja justamente esa percepción de cercanía y de afecto especial. Lo más curioso de todo esto es que, a pesar de que él nunca dice explícitamente algo como esto es por Jungkook, los hechos, las fechas y los gestos hablan por sí solos. Y no son gestos grandilocuentes. A veces son detalles sutiles, pequeños guiños que solo quienes prestan atención a estas coincidencias pueden notar. Pero justamente en esa sutileza es donde se encuentra la magia de esta conexión. Algo que se siente más que se ve. Algo que parece un mensaje silencioso que dice más que cualquier palabra. Si uno se pone a reflexionar un poco, no es tan difícil entender por qué muchos fans piensan que hay algo especial allí. No se trata solo de un cariño casual o de una coincidencia, sino de un patrón consistente que se repite en momentos claves, que se mantiene incluso con la distancia y con las obligaciones de Jungkook y Jimin. Cada 1 de septiembre, cuando el café se llena de actividad justo en su cumpleaños, uno no puede evitar pensar, esto no es casualidad. Y cuando se mira en conjunto con todos los otros pequeños indicios de cercanía que se han notado a lo largo del tiempo, la idea de que hay un reconocimiento y quizá un apoyo silencioso empieza a tomar fuerza. En definitiva, lo que llama la atención no es solo que el papá de Jimin haga eventos en fechas significativas para Jungkook, sino que lo haga de manera constante y con una especie de dedicación que trasciende lo rutinario. Y aunque él nunca lo diga con palabras, la constancia y la coincidencia hablan por sí solas, dejando a los fans con una sensación de que hay un cariño especial, un apoyo implícito y un guiño silencioso que para quienes siguen de cerca estas cosas es imposible ignorar. A estas alturas,
Cuesta demasiado creer que todo esto sea simplemente azar.